Me voy a regresar un poco para que vean las vías ascendentes. Ya no hubo duda, ¿verdad? Aquí la única que el fascículo grácil uniforme que lleva estas sensaciones, propiocepción consciente, tacto discriminativo y vibración, que cruza hasta la parte más alta de la médula oblonga, ¿de acuerdo? Llegan a su núcleo, ahí hacen sinapsis, se forman las fibras arcuatas internas, y luego sube como lemnisco medial. Habíamos quedado que un lemnisco ya era la unión de dos vías, ¿verdad? Ya donde se unen dos fascículos forman un lemnisco, y si se fija, Ana Paula, acá está el posterior. Acá en la disposición que toma ese fascículo, pues es en la sustancia blanca posterior. Los espinos cerebelosos, eso ya no había duda, y vamos a ver las vías descendentes. Es decir, esta es la parte, son las vías que vienen que son vías efectoras, es decir, pueden venir de la corteza hasta un músculo para realizar una actividad X. En este caso, la primera de ellas es la vía córtico-espinal. Como su nombre lo indica, siempre les hago hincapié. Vean primero el nombre y según el acomodo del nombre es exactamente como va a dirigir a la vía. Si los otros eran espino talámico, habla que va de la médula al tálamo, o espino cerebeloso, va de la médula al cerebelo. En este caso, esta es la gran vía motora, viene de la corteza y viene a la médula. Entonces es córtico espinal. Esta es la que se conoce como la gran vía motora. Es una vía descendente, trae información de la corteza motora y va dirigida a un músculo efector, cualquiera que éste sea. Entonces hay que conocer exactamente por dónde viaja, porque es una gran neurona. Si se fijan, es una neurona que viene desde la corteza, baja por la corona radiada, pasa por la cápsula interna, y aquí la cápsula interna es esta parte de sustancia blanca que está entre los ganglios basales y el tálamo. Esta es la estructura del tálamo. Y aquí hay un cordón por donde pasan todas las vías motoras y suben todas las vías sensitivas. Por eso es de alta importancia en el estudio de la fisiología del sistema nervioso. Esta estructura que se llama cápsula interna es el sitio donde convergen vías descendentes motoras y converge con las vías ascendentes sensitivas. ¿Por qué es importante? Porque en un espacio de tejido muy pequeño como es que es la cápsula interna, una lesión en esa zona provoca un caos funcional muy importante. ¿Por qué? Pues porque ahí convergen todas las vías descendentes y todas las vías ascendentes. Importancia porque ahí está irrigado por una pequeña arteria, que es una arteria coroidea, y es pequeñitita y fácilmente se puede lesionar con cambios de la presión. Es decir, pacientes con hipertensión, aumenta la presión, digamos, diastólicas arriba de 110, y esa arteria, por pequeñita, fácilmente se puede romper. Y un accidente vascular cerebral por la ruptura de esa arteria provoca una zona de infarto en esa zona, pero provoca demasiados estragos funcionales. ¿Por qué? Pues porque las neuronas que pasan por ahí pues son todas las funcionales, bajan todas las motoras y suben todas las sensitivas. Entonces imaginen el daño que puede ocasionar. Entonces, bueno, este comentario va relacionado que es el sitio por donde baja la vía motora. Es una neurona que baja aquí, pasa corona radiada, cápsula interna, y entra al tallo, a las estructuras del tallo. ¿Se acuerdan
Esta primera estructura que está aquí era el mesencéfalo, ¿se acuerdan? Cerebro medio. Y la disposición que guardan estas neuronas motoras, fíjense, vienen hasta la parte anterior y conforman lo que se conoce como, se llama pedúnculo cerebral, ¿sí? Esta parte la estudiamos, la del mesencéfalo, y se acuerdan que vimos, aquí está el acueducto, el tercer ventrículo, están los núcleos rojos, y por aquí nacía el tercer par craneal que salían hacia la parte anterior. Y el cuarto par craneal, que era el troclear, nacía hacia la parte posterior, ¿se acuerdan? Pues esta estructura es el mesencéfalo. Una vez que pasa por aquí, vean, las neuronas motoras se vienen hasta la parte anterior del mesencéfalo y forman el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo. Vean, las patitas como de ganso. Esta parte son fibras motoras que más abajo, conforme pasa por el puente y llega al bulbo raquídeo, se van hacia la parte anterior, formando las pirámides, ¿se acuerdan? Y en la parte inferior de la médula espinal, del bulbo raquídeo, antes de llegar a la médula espinal, en el bulbo raquídeo, aquí se cruzan. Las que vienen del lado derecho se cruzan hacia el lado izquierdo. El 90% de las fibras se cruza hacia el lado izquierdo, formando un fascículo o un tracto, ahorita lo vemos. Entonces, nada más que quede claro. Estas neuronas bajan, corona radiada, cápsula interna, pedúnculo cerebral a nivel del mesencéfalo, pasa en la parte anterior del puente y en la médula espinal, en la médula oblongada, que es el bulbo raquídeo, se viene hacia la parte anterior, formando lo que se conocen como las pirámides. Entonces, esta vía, ¿cómo se llama? Se llama vía córtico espinal o vía piramidal. Dígame, Mena. En esa vía, no sé si lo vayamos a ver después, y sí, pues bueno, luego lo veo. Están, por ejemplo, como en la médula de Kusan, cuando decusan ya sería una neurona motora inferior. Ahorita la neurona motora, todo esto sería la motoneurona superior. Al momento que llega en la médula y hace la sinapsis con la neurona que va a salir de la médula, que sería el nervio espinal, el nervio espinal se consideraría la motoneurona inferior. Toda esta que vimos ahorita, esa descripción hasta el sitio en donde va a emerger el nervio espinal para ir a inervar el músculo correspondiente, hasta ahí se llama motoneurona superior. En la médula, donde nace el nervio espinal, ese nervio espinal se considera motoneurona inferior. Y el anterior, entonces es en la neurona inferior. No, esa todavía es motoneurona superior. Ahorita terminamos, lo que pasa es que no llegamos hasta ahí, pero okay. Ahorita vemos cómo se hace el tracto corticoespinal lateral. Todavía sigue siendo motoneurona superior, Arely. Mira, fíjate. Llega hasta la decusación de las pirámides. El 90% de las fibras se cruza de lado, ¿verdad? Que venía del lado derecho se cruza al lado izquierdo y toma una disposición lateral en la médula, que sería Vean, de venir en la parte anterior, que serían las pirámides, una vez que decusó el 90%, que decusó, forma el tracto córtico espinal, pero lateral, es decir, se vino hacia la sustancia blanca lateral y de ahí sigue bajando por la médula espinal hasta el sitio en donde va a emerger el nervio espinal correspondiente, pero sigue siendo todavía la motoneurona superior, ¿sí? El 10%, vean, este 10% de fibras que siguió por su lado, es decir, ipsilateral, y no ha decusado, se viene
a tomar una disposición en la médula como tracto córtico espinal anterior. Entonces el 90% decusó y se va a tomar una disposición lateral, córtico espinal lateral, y el 10% restante que sigue por su lado sigue siendo, toma la disposición anterior, se llama tracto córtico espinal anterior, ¿de acuerdo? El hecho que no haya decusado en este momento no importa, porque el momento en que llegan al sitio en donde va a emerger, ahora sí, el nervio espinal que va a inervar el músculo efector correspondiente, ahí decusa. Entonces, al final, el 100% de las fibras de la vía córtico-espinal, al final el 100% decusa, es decir, tiene un efecto en el lado contralateral en donde fue generado. Si se generó en la corteza derecha, va a culminar del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la división todavía es de motoneurona superior. La motoneurona inferior sería en este nivel en donde sale el nervio espinal correspondiente a ir a inervar el músculo. Esa neurona que sale de la médula y que lleva función motora se llama motoneurona inferior. ¿Duda, Jimena y Areli? ¿Está claro? ¿Está Sí. claro? Ok. Entonces ya quedó contestado, ¿verdad? Entonces sigue siendo motoneurona superior hasta aquí, y de aquí de la médula al músculo, esa neurona que sale de la médula, que es motora y va al músculo efector, es motoneurona inferior. ¿Por qué es importante esta división? Porque puede haber lesión de motoneurona superior, es decir, esta neurona tan grande que va de aquí de la corteza hasta aquí a la médula, se puede lesionar en cualquier parte de su trayecto. Y la sintomatología que dé, pues va a tener repercusiones ya sea de su lado o sea del lado contralateral. Es decir, si se lesiona, por ejemplo, por un infarto aquí en la cápsula interna, ¿dónde daría manifestaciones? Pues dependiendo el sitio, si ya decusó o no ha decusado, ¿de acuerdo? Por eso es importante ver si es motoneurona superior o es inferior. El caso de las inferiores cuando se lesionan, es decir, que se lesiona el periférico, también es importante porque dependerá la actividad motora refleja que quede después de como secuela. Les explico. Por ejemplo, si se lesiona la motoneurona superior, ¿cómo está la integridad de la motoneurona inferior? Pues estaría conservada, ¿verdad? La lesión acá fue en la motoneurona superior. Simplemente no hay transmisión del impulso de la corteza al músculo. ¿Por qué? Porque aquí se lesionó por un infarto estas neuronas. Pero la motoneurona inferior está intacta. ¿Eso qué implica? Que puede tener actividad muscular regulada por la médula, no por la corteza. Entonces, estos pacientes con lesión de motoneurona superior, los vemos que tienen una parálisis, digamos, no se pueden mover, tienen lesión medular, pero sus músculos están espásticos. ¿Por qué? Porque la médula sigue mandando impulsos no gobernados por la corteza, porque está lesionada la motoneurona superior, pero la médula sigue mandando impulsos a los músculos. Entonces, los músculos de estos pacientes están espásticos, están duros, están contraídos, ¿sí? Se llama parálisis espástica. Yo en el momento en que vea que es parálisis espástica, la sospecha es de que la que está lesionada es la motoneurona superior. Pero ahora imaginen que un accidente automovilístico lesiona la motoneurona inferior. ¿Cómo van a estar los músculos? ¿Espásticos o flácidos? Flácidos. Flácidos. Entonces la parálisis cuando se lesiona motoneurona inferior es una parálisis flácida, ¿sí? Eso es nada más adelantándonos un poquito a lo que decía Jimena y lo que decía Areli. Es importante pues saber hasta dónde llega la motoneurona superior
y de dónde a dónde sería motoneurona. Y cuando veamos en neurofunción, pues vamos a ver actividad motora y las vamos a dividir correctamente. ¿Sí? ¿No hay duda hasta ahorita? Doctor, ¿Sí? Dígame, Ana Paula. ¿nos tenemos que aprender sobre las neuronas de los núcleos basales y las neuronas cerebelosas? Sí, ¿Y las de circuitos locales? lo que vimos en las vías ascendentes, cómo No. llega un impulso al cerebelo. No, es que esto yo lo saqué de Tórtora del área de motor, que decía de los circuitos, que había neuronas, circuitos locales, neuronas motoras superiores, neuronas de núcleos basales, neuronas cerebelosas. Ahorita les comento, porque esta es la gran vía córtico-espinal, pero habrá vías motoras que no dependen de la corteza. Se les llama vía extrapiramidal. Ahorita a lo mejor contesto tu pregunta con lo que sigue. Eso es lo de la corticobulbar. Es que, o sea, en Tórtora venía que se divide en córtico espinal y luego en córtico-vulvar. Pero, o sea, es que lo que no entendí es lo que... Es que venía una parte de que, o sea, las neuronas cerebelosas se comunican de que con las superiores y con las inferiores y así, pero eso estaba raro. Sí, ahorita yo creo que va a quedar un poco más claro. Lo que pasa es que esta vía motora, si se fijan de dónde a dónde viene de la corteza hasta la médula, y de la médula sale la motoneurona inferior. Esto es en el caso de los espinales, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando son los pares craneales? Los pares craneales motores pues, también tienen una motoneurona superior, pero esa motoneurona superior llega al núcleo, por ejemplo, si fuera el par craneal número 3, llega hasta el núcleo de motor del 3, aquí, mira, Almudena, aquí en el mesencéfalo. Entonces esta neurona se llama córtico, pero nuclear, pero es una vía motora, ¿sí? Mientras esta es córtico espinal, las que van a hacer sinapsis con los núcleos motores de los pares craneales se llaman córtico-nucleares, ¿de acuerdo? Porque vienen de la corteza, perdón, es que el cursor de repente, de la corteza, y llega al núcleo motor del par craneal número 3, que ese es motor, ¿sí? Entonces el impulso viene de corteza, pero no llega hasta la médula, pues porque el núcleo del par craneal número 3 es mesencefálico, entonces llega al núcleo, se llaman córtico-nucleares. Ahorita los vemos en pares craneales. Es importante porque también los pares craneales, tienen su motoneurona superior, es decir, la que viene de la corteza al núcleo, que trae la información. Yo quiero mover mi ojo, entonces es voluntario, entonces la corteza, esa neurona se activa y llega al núcleo del tercer par craneal. Entonces se llama, es la motoneurona superior del par craneal número 3, pues llega de la corteza al núcleo motor. Y la motoneurona inferior del par craneal número 3, pues sería la neurona que va del núcleo motor al músculo, digamos, al superior, al recto superior o al medial. Tienen su motoneurona superior y la inferior. Estas vías dependen de la corteza, por eso les decía, es la gran vía piramidal. Esta es la que vamos a estudiar así como de cajón, porque es la gran vía motora. Pero habrá vías que se llaman vías extrapiramidales, que son las que ahorita les voy a presentar, que serían estas. Estas no necesitan de la corteza. A lo mejor esa es la respuesta, Almudena y Ana Paula, porque estas son vías, siguen siendo vías motoras, pero no son de la vía córtico-espinal, sino que inervan un grupo particular de músculos de acuerdo a una función. Por ejemplo, esta es la vía motora, vean la terminología en el nombre, tecto-espinal. ¿Qué les indica? Pues que es una vía motora a ver, dime, Arely. Que empieza en el tectum, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, es el mesencéfalo y vienen del núcleo del colículo superior. ¿Se acuerdan el colículo superior mesencefálico qué función tenía?
y vean la Visual. relación que tiene con la visión. Ajá. Adelante. Entonces, esta actividad motora es dependiente del colículo superior y de un reflejo que llegue de la visión. Es decir, un reflejo visual va a condicionar la activación de una vía motora que culmina con la activación de músculos encargados del movimiento de la cabeza, del movimiento del tronco, pero secundarios a un reflejo visual. Entonces, la vía visual, una vez que se integra en la retina y sale el nervio óptico, decusa en el quiasma, y antes de llegar al geniculado lateral, es decir, al tálamo, para su relevo, da vías que van al núcleo tectal, y de ahí hay fibras motoras que salen del colículo superior hacia grupos musculares encargados de mover la cabeza por un reflejo visual, ¿sí? Por ejemplo, un reflejo visual que ocasione que tengamos que mover la cabeza o sigamos un objeto en movimiento, o movamos los ojos y la cabeza siguiendo la lectura. Todos esos movimientos son reflejos, si se fijan, no tiene nada que ver la corteza con ellos. Entonces es una vía muscular secundaria a un reflejo visual y que culmina con la movilidad de un grupo muscular de manera refleja, sin actividad cortical. Entonces se le conoce, es una vía extrapiramidal. ¿De acuerdo? Almudena, Jimena, Ana Paula, ¿vamos bien? Ahorita a ver si complementamos, porque miren la siguiente. Es la vía rubroespinal. Esta vía, aquí puede estar la respuesta. Cuando llegan aferencias, es decir, sensaciones por la vía espinocerebelosa que transmite impulsos o sensaciones de músculos, tendones y articulaciones, pero inconscientes, es decir, ¿se acuerdan de la espinocerebelosa? Sensaciones de posición y postura, esas no llegan hasta la corteza, sino que entran al cerebelo, ¿de acuerdo? Y esas se llaman fibras musgosas. A ver si Almudena va por ahí la respuesta. Se llaman fibras musgosas que estimulan, hacen sinapsis dentro del cerebelo con una célula que se encuentra en la corteza cerebelosa que se llama célula de Purkinje, y la célula de Purkinje hace sinapsis con los núcleos internos o profundos del cerebelo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Dentiforme, globoso, emboliforme y fastigio. ¿Sí? Con esos núcleos hace sinapsis las células. ¿De qué depende? De las sensaciones que están llegando de las articulaciones y en relación a la postura. Llegan al cerebelo, estimulan esos núcleos, y de los núcleos sale una neurona que va a diferentes núcleos. En este caso, el núcleo globoso y el emboliforme mandan una neurona que va y estimula el núcleo rojo. ¿Se acuerdan que el núcleo rojo está en el mesencéfalo y está en relación directa con el par craneal número 3? Bueno, este núcleo rojo lo que va a hacer es una respuesta motora a grupos musculares, facilitando o estimulando la flexión de esos grupos musculares, inhibiendo los músculos extensores. Entonces ahí les va la vía completa. A lo mejor con esto se contesta muy bien. Llegan las sensaciones de la periferia de propiocepción inconsciente. Estas ingresan al cerebelo y estimulan los núcleos profundos del cerebelo. La información que trae es de postura. ¿Qué posición tiene una extremidad, una articulación, un músculo, un tendón en relación espacial? Eso lo interpreta el cerebelo
y su respuesta es a través de esta neurona estimulando el núcleo rojo para que contraiga el núcleo rojo, se encargue de contraer o de flexionar un grupo muscular para corregir postura. Entonces ahí se culmina con toda la función, sin necesidad que entre la información hasta la corteza. Llega al cerebelo, el cerebelo va al núcleo rojo y el núcleo rojo gobierna la contracción de músculos flexores e inhibe los músculos extensores o gravitacionales, y con eso se corrige postura, sin necesidad de llegar a la corteza. Por lo tanto, se llaman vías extrapiramidales. En este caso es la vía rubro es del núcleo rojo espinal. O sea, esta vía motora va del núcleo rojo a los músculos flexores, ¿de acuerdo? Rubro espinal. ¿Dudas? ¿Quedó más claro? ¿Era más o menos lo que se cuestionaba? Pues es que era una cosa que leí en Tórtora, pero que no entendí, pero que creo que no es importante. O sea, porque las vías sí las entendí. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces yo revisé el Tórtora y no me acuerdo haber visto algo así, pero le doy una segunda revisada y si no es importante, pues a lo mejor ya ni lo comento. No, pero todo es importante. Es que va antes de lo de las vías. O sea, okay. Es como unos tipos de células que se conectan, pero está como raro. No, están después. ¿Después? No sé. O sea, este tema se llama vías, o sea, la que explicó el doctor, las vías somatosensitivas, y luego ya están esas control de movimiento corporal, que ya son las 4 neuronas. Ok, yo lo reviso y si es importante lo retomamos, ¿de acuerdo? Bien, hasta ahorita hemos visto la córtico-espinal, hemos visto el aspecto espinal por reflejos visuales, o sea, movimientos o actividad muscular secundaria a reflejos visuales. Tenemos la rubroespinal, que es para corrección de postura, estimulando grupos de músculos flexores e inhibiendo los extensores, y que se llama rubroespinal. Y tenemos la vestíbuloespinal. Esta vía tampoco necesita de la corteza, fíjense, para que se active estos músculos que van a corregir posición y equilibrio, no requieren de la corteza, sino que requiere solamente, los estímulos son captados por movimientos del utrículo y el sáculo por el nervio vestibular en el oído interno, ¿sí? Y las aferencias llegan al cerebelo, y del cerebelo, los núcleos profundos, hay una vía que se llama dentovestibular, en donde esta neurona va del dentado, va al vestibular, el núcleo vestibular, y el vestibular se encarga de emitir una neurona que va a un grupo muscular propiciando flexión. Si se acuerdan, el rubro, el rojo, propicia que haya contracción de los grupos flexores, ¿de acuerdo? El vestibular son núcleos, músculos extensores, y también es para corregir postura. Entonces movemos la cabeza, sacudimos la cabeza, se activa el utrículo y el sáculo, y la sensación llegan a los núcleos vestibulares, y a través del procesamiento que se da en el cerebelo se corrigen los músculos, se contraen los músculos extensores y se corrige posición. Recuerden, entonces es una vía de activación muscular en donde no es necesaria la corteza y solamente interviene la activación del nervio vestibular en conjunto con la actividad cerebral para corregir posición y equilibrio. ¿Están de acuerdo? O sea, como no interviene la córtico-espinal en esta, también es una vía extrapiramidal. Llevamos 3: tectoespinal, rubroespinal y vestíbuloespinal. Cada uno con funciones. Doctor. Dígame. Las que no llegan a las vías que no llegan a la corteza, se les dice extrapiramidales, y las que sí llegan piramidales, ¿o cómo? Sí, la que viene de la corteza hasta los músculos se llama córtico-espinal.
o gran vía piramidal o gran vía motora. Ok, Todas estas vías también son motoras, pero no involucran a la corteza, entonces se llaman vías fuera de las pirámides, ¿no? Extrapiramidales, ¿de acuerdo? Gracias. Así lo van a encontrar, entonces. ¿Por qué? Porque son vías pequeñitas, pero entre todas, pues mueven una gran cantidad de músculos, ¿verdad? Y no son dependientes de la corteza. Entonces hay que tomarlas en cuenta y entonces las agruparon y les llamaron vías extrapiramidales, o sea, actividad motora no regulada por la corteza, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, rubro espinal, vestíbulo espinal, texto espinal, y por ahí hay una que la ponen en duda que exista, se llama olivo espinal. Entonces, ni siquiera la mencionamos porque las funciones pues, no son precisas y hay quien duda que exista, ¿no? Le dieron el nombre de olivo espinales y no la tomamos en cuenta, pero sabemos que por ahí alguien la va a mencionar, ¿no? Olivo espinal. Doctor, Dígame. de la vía vestibuloespinal, ¿también tiene que ver los reflejos por lo del cerebelo? ¿O solo postura? No, o sea, de reflejos en qué sentido. El escuchar un ruido y mover la cabeza, sí. O sea, sí, están incluidos el movimiento de grupos musculares ante un estímulo auditivo. Pero ese es el caso cuando está estimulado la parte coclear por los ruidos, por ejemplo, el escuchar de repente un trueno, eso puede estar involucrado el sonido. En este caso, cuando es el vestibular, es parte del equilibrio, Ana Paula. Por ejemplo, si a los niños le das una borrachina, ¿saben lo que son las borrachinas? Eso que los ponen a girar a los niños. Agarras al niño y lo pones a girar y luego lo sueltas, ¿qué sucede? El niño continúa en la inercia del movimiento. Eso es por los movimientos oculares. Entonces empiezan a generar, lo vamos a ver en la semana, cuando veamos sentidos especiales, empiezan a girar los otolitos, que son los que te dan el control o el mantenimiento del equilibrio. Esos otolitos son como piedrecillas en el líquido dentro del oído interno. Si giran, empiezan a girar. Al momento que paras el movimiento, los otolitos siguen girando. Por eso la tendencia es a que el niño siga en el movimiento, siga girando, aunque tú lo hayas parado. ¿Sí? Ya deja de girar, pero el niño tiene la tendencia a seguir la inercia. Eso es porque los otolitos siguen girando y depende mucho del mantenimiento del equilibrio. Alguien que le das borrachina, o sea, lo giras, es difícil que pueda mantener el equilibrio hasta que se estabilizan los otolitos en la parte interna vestibular, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en sentidos especiales, cuando veamos el auditivo o el estato acústico en particular, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Las zonas en donde se capta ese movimiento se llama utrículo y sacro. Movemos la cabeza y quien nos da el sentido del equilibrio una vez que movemos la cabeza es esta parte, es este conjunto de neuronas que están relacionadas, el vestibular, el núcleo vestibular, el cerebelo, el núcleo vestibular y actividad muscular, dependiente de ello, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? Bien, entonces serían las vías descendentes. Ya en la parte nada más de la fisiología medular, por si queda algún pendiente, vean cómo las sensaciones ingresan a la médula. Puede ser por el gelatinoso, el propio, el dorsal de Clark, dependiendo de las sensaciones, que esas ya las sabemos. Decusan, o sea, se pasan a la otra, al lado contralateral de la médula y por ahí ascienden. Pues este es un tracto sensitivo ascendente. Pero habrá algunas en donde la sensación, por ejemplo aquí, la sensación puede ser dolorosa sin necesidad que ascienda la información hasta la corteza. Hay una neurona de conexión o interneurona y hay una respuesta motora inmediata. Entonces tenemos, en la anterior veíamos que teníamos una parte sensitiva
una de conexión y una motora, que va al músculo esquelético a realizar una función. Las sensitivas pudieran subir hasta la corteza para su integración y las descendentes venir de la corteza a provocar un efecto. En el caso de que haya las vías sensitivas estén integradas hasta la corteza y las motoras vengan de la corteza, pero habrá algunas sensaciones que no necesariamente tienen que llegar a la corteza. Vean, un pinchazo, estimulación de una vía sensitiva, interconexión con una neurona una interneurona, y la activación, la despolarización de una neurona motora, parte motora anterior, y la activación del músculo, que terminaría retirando el sitio, retirando la extremidad del sitio o del objeto que la lesionó. ¿Sí se entiende, verdad? Esto se llama es un acto reflejo sin integración a la corteza y sería considerado como una unidad funcional del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso funciona así: activación de una neurona con una sensación, integración a la parte central del sistema nervioso y una respuesta efectora a través de una neurona motora. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Son los 3 elementos. ¿Sí? ¿No hay duda? Ok. Esta es la disposición que ya habíamos visto. Nada más reafirmar la parte descendente, es decir, la parte motora, que serían los núcleos rojos, los tractos rojos. Estos vienen de la corteza, sería el córtico espinal lateral. Lo que no decusan se vienen como córtico espinal anterior, serían el retículo espinal, vestíbulo espinal, el rubro espinal, que son los que ya vimos, son de la vía extrapiramidal. Son la disposición más o menos que ocuparían dentro de la médula. Nada más aquí hacerles hincapié, por ejemplo, el tecto espinal. Vean dónde queda el tecto espinal. Este es en la parte anterior, quedaría el tecto espinal. A un lado el vestíbulo espinal. Este es el olivo espinal que les digo que no existe, porque algunos lo descartan. Y el rubro espinal, el que viene del núcleo rojo, viene a un lado del tracto córtico espinal lateral. Recuerda, esta es la disposición de cada uno de los tractos de la vía extrapiramidal. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Queda todo claro? Y ya sabemos qué disposición tiene, por dónde van los cordones, tanto sensitivos como los que bajan de la corteza hacia la médula. ¿De acuerdo? Y seguimos, ahora vamos a estudiar el sistema nervioso periférico, de manera muy general, porque ya aparte lo vimos en la descripción general de la. Y aquí pues es importante que sepan cuántos pares craneales hay, cuántos nervios espinales hay, dónde están distribuidos y qué características generales tienen. Recuerden que estos son la vía a través de la cual va a llegar una aferencia sensitiva, su integración al sistema nervioso central en la médula, y va a haber es el instrumento a través del cual hay una respuesta motora. Entonces, la parte del sensitivos que llevan las aferencias y los nervios motores que salen de la médula hacia un músculo para provocar su contracción. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, ¿cuántos son? A ver, ayúdenme. 31 pares. Son 31 pares. Contémoslos. ¿Cuántos cervicales? 8. Están muy parecidos a conforme estábamos nuestra columna vertebral, ¿no? 8, 12, 5, 5 y 1. Y 1. Ahí hay cosas que ya lo habíamos platicado. ¿Por qué 8 si hay 7 vértebras? Entonces ya sabemos que el nervio espinal 8 sale en la parte baja de la vértebra 7. Entonces habría, son 7 vértebras, pero como ese nervio emerge en la parte inferior, pues es el
cervical 8, aunque no tengamos 8 vértebras cervicales, ¿verdad? Y sabemos que la médula termina en L, alrededor de L2, luego se forman los plexos, ahorita los vemos, tendríamos 5 lumbares, 5 sacras y al final un coccigio. Aquí pues tampoco coincide con el número de vértebras porque pues, las vértebras están fusionadas, pero siguen habiendo los nervios espinales. Entonces en 31 pares con los que se garantiza la inervación de todos los músculos. Sabemos que de la disposición de los núcleos motores de la médula, la parte anterior, hay inervación para el tallo, para el tronco, la parte central, digámoslo así, el del cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades. A través de los núcleos laterales salen los nervios espinales que van a las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Es decir, en esta parte del sistema nervioso periférico, que serían los espinales, todos los músculos, desde el cuello hasta las extremidades, tienen una inervación particular, ¿sí? De un nervio depende la inervación particular de ese músculo. Entonces todos están inervados. Del cuello hacia arriba, pues ya sería disfunción de los pares craneales, que los vamos a ver a continuación. La parte sensitiva, o sea, las sensaciones llegarán por unos nervios a su integración al sistema nervioso, y la parte motora serían los pares craneales, que son motores o mixtos, que se van a encargar de la función motora de tal vez de los músculos del cráneo y cara. ¿De acuerdo? Entonces esta es la parte, el periférico serían los espinales y los pares craneales, 31 espinales. Aquí la disposición, simplemente que conozcan estos nervios una vez que emergen de la columna, de la médula, o al llegar a la médula, tienen un acomodo y estructuras que lo conforman, ¿sí? Si se unen todos estos axones, son los axones de las neuronas, que tienen sus vainas de mielina, pero vienen con una cubierta externa. Esa cubierta externa se conoce como endoneuro, ¿verdad? Así como la médula está contenida en una estructura firme, resistente y que le da protección, que son la columna vertebral, una vez que salen a la periferia o que están en la periferia, estas estructuras pues son muy lábiles, son estructuras que fácilmente se pueden lesionar. Entonces, muy importante que conozcamos cómo están protegidas. Los axones, con sus vainas de mielina, están recubiertos con una capa rica en colágeno y fibroblastos, que sería el endoneuro. La agrupación de varios axones están envueltos en una cubierta externa, formando un fascículo, que sería este. Y la cubierta de este fascículo se le conoce como perineuro. Aquí se los puse, perineuro. Más o menos está relacionado con 15 capas de fibroblastos. Es un tejido conectivo más resistente, más fuerte, más resistente que el endoneuro, y que cubre la función o tiene la función de agrupar una serie de axones en un conjunto que se llama fascículo. Le da resistencia y le da conjunción, los mantiene unidos. Ese es un fascículo, rodeados por el perineuro. Y un grupo de fascículos están agrupados en una sola estructura, cubiertos por la capa más externa, que es el epineuro, que son fibroblastos y fibras gruesas, más resistentes. Si se fijan, cuando hablamos de la duramadre, ¿te acuerdas, Samuel? La duramadre que cubría la médula espinal, la capa más externa que cubre la médula espinal se prolonga hacia afuera, siguiendo el sistema nervioso periférico, siguiendo
en su cobertura el nervio periférico. Entonces es una prolongación, el epineuro es una prolongación de la dura madre, de las meninges, ¿verdad? Por lo menos en su porción inicial, dígame. Lo que a mí no me quedó muy claro es, bueno, hace rato también que estaba leyendo en la mañana justamente sobre eso, que igual que el cerebro, la médula está cubierta por la dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿no? Pero mi pregunta es, si uno ve la columna, por así decirlo, el huesito que alcanzamos como a ver, o el tejido óseo que vemos, ¿es la dura madre? O sea, si nosotros cortáramos una persona y el hueso que vemos es la dura madre, ¿o no? No. A ver, no sé. Aquí esta te puede solucionar. Si te fijas, está la médula con sus 3 capas. La más interna, la que está pegadita a la médula, sería la piadosa, la pia madre. Después hay una serie de trabeculaciones y si te fijas hay un espacio. Ese espacio sería el subaracnoideo y estaría la aracnoides. Y luego estaría la dura madre, que es esta que está aquí. Por fuera están algunos vasos, pero la parte ósea del canal medular, es lo que preguntas, todo esto está rodeado por hueso, que sería el canal medular, y lo que daría hacia, digamos, hacia el frente, es el cuerpo de la vértebra. Esto es hueso, pero si te fijas está en un espacio, en un hueco físico, ¿sí? Ese es el canal medular. ¿Cuál era la pregunta, Samuel, ahí? Si tú cortas, no puedes cortar, o sea, si tú tienes lo que hacen los neurocirujanos y los traumatólogos para acceder a entrar a operar médula, por ejemplo, cuando se requiere, no pueden entrar por este hueso, porque este hueso es muy ancho, sería el cuerpo, pero sí rompen estas láminas que están aquí a los lados, se llaman las láminas laterales, y a través de las láminas laterales pueden entrar y tener acceso tal vez a a corregir alguna lesión o poner alguna fijación acá lateral en caso de lesiones traumáticas. Entonces, y esto que está aquí atrás es lo que serían las apófisis espinosas, que es lo que, por ejemplo, si tú tocas tu espalda, lo que tocas esas pequeñas, ese tejido arrosariado, esas estructuras como si fuera un rosario, son estas apófisis, estas estructuras óseas, ¿no? Las apófisis espinosas. Entonces, la médula está en un hueco, se llama conducto medular, rodeado por hueso. Y las vértebras están ensambladas una sobre otra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando tú abres aquí, lo que te encontrarías, la cubierta más externa sería este tejido conectivo. O sea, la dura madre lo puedes ver como una tela, tal vez la analogía sería una tela de cebolla, porque una cubierta de una de las capas del cebolla, más o menos sería la consistencia de la dura madre, que es la más resistente, fíjate, ¿sí? Tendría más o menos esa consistencia, pero no es hueso. El hueso está acá, cuerpo, las laterales y las apófisis espinosas, pero la médula está en un hueco, ¿sí? En el conducto. ¿Sí? ¿Será más o menos la pregunta, Samuel? Sí. Es que no sé por qué hoy que estaba como que leyendo un poco me confundí, haciéndome la idea alrededor con diferentes grosores estaba, por ejemplo, la pia madre, la aracnoides, la dura madre, y, o sea, y por fuera de la dura madre nada más un poquito como de tejido óseo. Pero yo creí que la forma, por ejemplo, de este cuerpo de la vértebra estaba formado en parte por la dura. Sí, y por fuera nada más recubierto de hueso. No sé por qué me hice esa idea. Okay. Sí, no, de hecho, los nervios, o sea, los espinales salen por agujeros que están en la cara laterales de las vértebras, ¿sí? A través de esos agujeros, es el sitio por donde emergen los nervios de la médula, salen los nervios periféricos, ¿de acuerdo? Okay. Bien.
Aquí en esto, la disposición nada más para que los conozcan, o más bien para que lo recuerden, porque ya los vieron, ¿verdad? Una vez que emergen los nervios espinales, no salen de manera aislada, sino que salen y se agrupan en redes. Estas redes se llaman plexos, conocidos en toda la distribución de la médula, y por regiones, pues hay 4 plexos principales, que es el plexo cervical, el braquial, el lumbar y el sacro, y por ahí hay un coccígeo. Los vamos a ver muy rápido, simplemente para que se acuerden lo que vieron en músculo esquelético en primero, ¿verdad? Y el primero de ellos es el plexo cervical. Este plexo, pues como su nombre lo indica, está en el cuello y está constituido este plexo, esta red, plexo significa red, esta red de nervios, están constituidos desde C1 hasta C5, ¿sí? Entonces los nervios espinales de cervical 1 hasta C5 conforman el plexo, cervical. ¿Cuál es el más importante? Todos son importantes, pero aquí el que llama la atención o más importante es el frénico. Ese está constituido de C3 a C5. Ahorita lo van a ver ahí. Frénico, C3 a C5. Ya vieron a dónde va, ya verán, al diafragma. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los periféricos que tiene que ver con el funcionamiento de un gran músculo, que es el músculo que se encarga o es responsable del 60% de la función inspiratoria. En algunos niños, por ejemplo, durante el nacimiento, ahora que vimos en reproducción, que vimos trabajo de parto, que les decía, una vez que sale la cabeza del bebé durante el trabajo de parto, y nosotros hacemos maniobras para ayudarle durante el nacimiento y traccionamos la cabeza para sacar el hombro anterior del bebé. Muchas veces jalamos la cabeza de más y elongamos el cuello, y uno de los nervios que se puede lesionar es el frénico. La manifestación es inespecífica, pero de repente se encuentran ustedes que son niños recién nacidos que hacen neumonías de repetición, ¿sí? A los pocos días de nacido empiezan con cuadros neumónicos inespecíficos. Entonces muchas veces los pediatras por sentido común y un diagnóstico tan inespecífico, pues dan antibióticos, se corrige la neumonía y al poco tiempo otra vez repite el cuadro neumónico y no hay una explicación real de esto. Entonces, hasta que pueden evidenciar en una radiografía que el diafragma está paralizado, es decir, la cúpula diafragmática está colapsando la base pulmonar de ese lado. Entonces, eso es por lesión del frénico, es decir, una lesión en el cuello, cómo condiciona la disfunción del diafragma. Entonces, niños con neumonía o un adulto con un traumatismo cervical, por ejemplo, por los choques por desaceleración, y de repente la manifestación que dan son disfunciones desde el diafragma. Bueno, pues el frénico como nervio principal de estos, el plexo cervical. ¿De acuerdo? Aquí están todos, en el tórtora los pueden encontrar, y son los encargados de la inervación, tanto sensitiva como motora, de la región del cuello. El siguiente plexo es el plexo braquial. Vean de dónde va, de C5 a T1. Y les puse los 5 más importantes, que es el nervio axilar, el músculo cutáneo, nervio radial, mediano y cubital, que son estos terminales. Entonces, de C5 a T1, con 5 nervios terminales o ramos terminales, que serían el axilar, que va y inerva el deltoides, músculo cutáneo, glúteos flexores, el radial, que son los extensores o de la cámara posterior del brazo y antebrazo,
mediano y cubital. Estos 4 todos están implicados en la función flexora y extensora del miembro superior, ¿sí? Estos serían los más importantes. En el siguiente, también en el tórtor está la descripción de cada uno de ellos. El siguiente es el lumbar, en donde el más importante es el femoral. Y el último, el sacro, en donde el más importante es el mayor de todos los nervios del cuerpo, que sería el ciático. El ciático, aunque en realidad está conformado por un tibial común y un peroneo común, los dos en conjunción se llama nervio ciático y que depende de L4 a S3. Entonces, el plexo sacro viene de L4 a S5, pero el ciático en realidad viene de L4, la parte peronea y la parte tibial, a S3, y estos al momento que llegan al hueco popliteo en la parte posterior, se dividen en un tibial y un peroneo, que son al final los responsables de la función sensitiva y motora en la parte distal de la extremidad inferior. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, la parte del sistema nervioso periférico, nervios espinales, son 31, se pueden agrupar en plexos, todos responsables de percibir sensaciones e integrarlas al sistema nervioso central, que funcionan como periférico y llevarlos al central, y se pueden agrupar en plexos. Los más importantes: cervical, braquial, lumbar y sacro. Y ahora vamos, todos esos tienen la función de las sensaciones, o sea, la sensibilidad y la parte motora del cuerpo a partir del cuello, tronco y las extremidades. Ahora, estas sensaciones, el sistema nervioso periférico encargado de la percepción de las sensaciones y la actividad motora, pero de cráneo y cara, pues va a ser función de los pares craneales, que son los que vamos a estudiar. Cada uno de ellos, ustedes saben, tiene una función específica. Pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? El par craneal número 1 es el olfatorio o par craneal número 1. ¿Qué tipo de nervio, qué función tendría de manera muy general? Sensitiva. Es un sensitivo, ¿sí? Alguien que me ayude con el funcionamiento en general de este par craneal, desde la percepción del estímulo inicial hasta su integración en el sistema nervioso. Tomando en cuenta, ahí les va. ¿Qué detalles me gustaría que ustedes tomaran en cuenta en casi todos? Por ejemplo, ¿dónde están sus receptores? ¿Qué tipo de neuronas son las que conforman el nervio? ¿Dónde está su núcleo? ¿Cuántas neuronas participan en la integración de su actividad? ¿Y dónde se integra en la corteza su actividad? Entonces, con esos sin caer en la repetición mnemotécnica de decir el nervio olfatorio es un sensitivo, bla, bla, bla. O sea, hay que más bien analizarlo, hay que ver todo el funcionamiento del par craneal para que ustedes lo puedan entender y es menos, y van a tener menos problemas para aprenderlo y se les va a olvidar, más bien va a quedar como un conocimiento en el futuro, bien fijo en el futuro. Veamos, analicemos el par craneal número 1. Este par craneal es sensitivo. En términos generales, ¿cuál es su función? Recibir estímulos olfatorios.
Perfecto. Entonces, desde ahí ya sabemos que el tipo de estímulo depende del receptor que yo espero encontrar en su funcionamiento. ¿Qué receptores esperarían encontrar para un estímulo olfatorio? Pues yo había leído que eran los receptores olfatorios, ¿Sí? y como tal cual lo dice en el TORTI, dice que son neuronas bipolares, o sea, de tipo bipolar. Recordar que hay multipolares. Y el estímulo, si el estímulo es un olfatorio, ¿cómo sería su receptor? ¿Qué receptor sería? Si los clasificamos en los 5 tipos: baro, osmo, mecano, termo, y me hace falta uno, y quimio. ¿Qué tipo de receptor sería en este caso? Quimio. Un quimioreceptor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la sustancia odorífera pues, es una sustancia química, y el estímulo va a ser captado pues, por un receptor especial para sustancias químicas. Entonces es un quimioreceptor. ¿Esos receptores dónde están? Pues aquí, si se fijan, hay una membrana, se llama membrana mucosa o membrana olfativa, que está llena de moco, y es a través donde se fijan las estructuras odoríferas, las moléculas odoríferas, y a partir de ahí aquí tenemos una célula que en su parte, que sería la dendrita, en su prolongación, tiene cilios, tiene unas vellosidades que son pues, la parte funcional de esa neurona, la que percibe el estímulo y facilita que se despolarice. Entonces tenemos esta neurona con células de sostén aquí a un lado, y esa neurona con esos hilos capta estos compuestos químicos, se despolariza, sería el mecanismo, y sus axones siguen aquí arriba y entran a través de una estructura ósea que se llama lámina cribosa del etmoide, ¿se acuerdan? Y es la manera como entra a la cavidad encefálica, ¿verdad? Ahí, ¿con qué células hace sinapsis? Con las mitrales del bulbo. Perfecto. Entonces aquí hay unas células que se llaman células mitrales. Las células, todas estas células se agrupan en glomérulos, estructuras un poquito más grandes. Eso tiene importancia porque esos glomérulos tal parece que son específicos para cada tipo de olor. ¿Sí? ¿Qué olores conocen ustedes? O sea, ¿hay muchísimos olores o hay alguna clasificación en particular? Pues hay muchos. Decía que había 400. Es que, o sea, dependiendo del tipo de célula, percibía cierto olor, ¿no? Ok. Y los pueden clasificar, pueden ser olores etéreos, florales, mentolados, pútrido, almizclero. En realidad son 7 grandes grupos de olores en donde están contemplados todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces sí, de acuerdo a cada una de estas sensaciones, pues hay una estructura celular que los capta y se llaman glomérulos. Entonces si se fijan, hasta ahorita va una neurona que nos decía Samuel, es una bipolar, ¿verdad, Samuel? Sí. Es una bipolar y hace sinapsis con una mitral. La mitral es la segunda neurona que se estimula. Esta neurona, sus axones, aquí se llama bulbo olfatorio, y sus axones salen por el tracto olfatorio, ¿verdad? ¿Y a dónde van? Ese tracto olfatorio, ¿qué camino sigue? Terminan en el área olfatoria primaria del lóbulo temporal. Ok. Si se fijan, este par craneal no hace sinapsis en estructuras talámicas, ¿verdad? O sea, ese no hace relevo. Y lleva alguna parte, ¿dónde se encuentra la corteza olfatoria primaria? ¿Me decías? Se llama En el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se llama corteza periamigdalar o
preentorrinal, la primaria, preperiforme es la primaria, y las de asociación es esa que les decía, la entorrinal, que están metidas ahí en el lóbulo temporal. O sea, una capta los olores y el otro los interpreta. ¿Qué tipo de olor es? Y muchas veces puede estar o no relacionado con alguna sensación emocional o con algún aspecto emocional. ¿De acuerdo? Este es de los más primitivos, porque podrá haber especies que no tengan visión, pero el olfato nunca debe de faltar. ¿De acuerdo? Entonces se fijan muy directo, se percibe muy cercano y entra rápidamente, no tiene un trayecto ni muy largo. ¿Cuántas neuronas se requiere para que haya interpretación cortical de este sentido? 3. Una, dos, nada más, miren. Una, que es la bipolar, se despolariza y luego hace sinapsis con la mitral. Y la mitral, sus axones, son las que llevan el estímulo hasta su integración en la corteza. Era mitralina o periforme, dígame. El nervio olfatorio solamente tiene 2 neuronas, o sea, es el único nervio que tiene 2 neuronas y todos los demás sensitivos sí tienen 3, ¿verdad? Posiblemente hasta más. Ahorita vemos el óptico y en el óptico te vas a encontrar que son hasta 4 neuronas. Pero aquí sí es muy cortito, son 2, porque debe ser muy efectivo, porque es muy primitivo. ¿Qué necesitamos para vivir? Pues comer. Para seleccionar el alimento hay que olerlo. La parte reproductiva pues incluye el olor, el olfato, percepción de feromonas. En los humanos pues, ya eso se perdió o está disminuido, pero en los animales es fundamental percibir las feromonas para la reproducción, el mantenimiento de la especie, entonces alimentación, reproducción, etcétera, ¿de acuerdo? Percibir el medio ambiente desde el punto de vista olfatorio es básico en las especies. ¿Está bien? Pueden no ver, pero si falla el olfato, esa especie está destinada a fracasar. Entonces, queda claro, este par craneal, no hay mucho problema. 2 neuronas nada más. Este está un poquito más complejo. Vean, nervio par craneal número 2, el óptico. ¿Qué tipo de nervio es el par craneal? Es sensitivo también. Sensitivo. Pero, Perfecto. por ejemplo, curiosamente decía en el tórtora que muchas fuentes o así no lo consideran técnicamente un par, sino un tracto nervioso. Ajá. Donde obviamente son impulsos de visión y en el quiasma pasa muy parecido a otras partes que se cruza lo del derecho al izquierdo y lo del izquierdo al derecho. En el anterior, rápidamente, también decusan, partes del tracto de la fibra olfatoria, en la parte de la comisura anterior, parte de las fibras se pasan al otro lado, al contralateral, entonces parte de la olfacción del lado derecho se percibe en el lóbulo izquierdo. Aquí también decusa. Muy bien. ¿Cuántas neuronas están implicadas? Desde la captura del estímulo, que es bien nos decías, es un estímulo luminoso, la unidad es el fotón. ¿Y cuáles serán los receptores? Aquí se los señalo. Serán los conos y los bastones. Esta es la primera neurona que se despolarizan. Estos son los receptores que están en la capa más profunda de la retina, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y ese con quién hace sinapsis? Con las neuronas bipolares. Con una bipolar, ¿sí la ven? Entonces, son los conos y los bastones y hacen sinapsis con las dendritas de la bipolar. Y la bipolar, su axón, hace sinapsis con la célula ganglionar. Entonces, ¿cuántas van? 1, 2, y la ganglionar son 3. Me hace falta una, pero en realidad deben de ser 4. Conos o bastones, bipolar, ganglionar 3. Ahorita vemos. ¿No era la retina? Que decía que era no. la primera. No, perfecto, no, vamos bien. Son conos y bastones, célula bipolar, ganglionar, y cuando llega al tálamo,
ahí hay una neurona que va a llegar hasta la corteza. En el tálamo vamos a ver qué estructura del tálamo es donde hace sinapsis, donde hace relevo esta vía. ¿De acuerdo? Entonces hasta aquí vamos. Conos y bastones, célula bipolar y la célula ganglionar, cuando sale de la retina, las ganglionares forman el nervio óptico. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces el nervio óptico no es otra cosa que las células ganglionares, sus axones. Y nos decía Samuel, llega a una estructura que se llama quiasma óptico, que es el sitio donde decusan las fibras del nervio óptico. Aquí es importante ver que las fibras de la retina en la parte nasal pasan de manera general, decusan hacia el lado contrario, mientras que las fibras de la retina, las neuronas provenientes de la retina temporal, se van por su mismo lado, ¿de acuerdo? Entonces las que decusan son las nasales y las temporales se van ipsilateral, que en realidad traen la imagen del mismo lado. Fíjense, este es el campo de la visión. Tiene un campo temporal y un campo nasal del ojo derecho, campo nasal y campo temporal del ojo izquierdo, ¿de acuerdo? Son los campos visuales, no retinianos. El campo visual temporal del ojo derecho, vean, se fija en la retina nasal del ojo derecho, mientras que el campo visual nasal se fija en la retina temporal del lado del ojo izquierdo. Por eso, cuando decusen, vean, la nasal lleva la imagen temporal y la decusa, y la retina temporal del ojo izquierdo lleva la visión nasal. Entonces, al final lo que ustedes perciben en el lado izquierdo en realidad es toda la imagen izquierda. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven? Aquí por color está mucho más fácil entendido. Entonces, en realidad, todo el campo visual derecho va a decusar y va a ser interpretado por la corteza izquierda. Está muy sencillo el proceso. ¿Sí se entiende? O sea, el temporal no decusa y el nasal sí. El nasal sí, mira, el nasal y decusó. Y el temporal no decusa y se va por su lado, igual del otro lado, ¿de acuerdo? Lo que vemos de acá a acá. Pero no en realidad, lo que estamos viendo, interpretando en el lado izquierdo, pues es todo el campo visual del lado derecho, ¿sí? Okay. Entonces, nada más tengan en cuenta, estos son campos visuales que se van a fijar en una parte de la retina. Este campo visual temporal derecho se fija en la retina nasal, vean la señalización, en la retina nasal del lado derecho. Por eso va a decusar. Pero esta parte nasal del campo visual derecho es captado por la retina temporal izquierda, que esa no decusa. Entonces, al final, todo lo que vamos a percibir en el lado izquierdo, en la corteza, interpretado en la corteza, viene del campo visual derecho. ¿De acuerdo? Y si te lastimas la corteza de un lado, o sea, ¿qué es lo que decusa? Sí, dependiendo. Por ejemplo, si te cortan el nervio óptico, pues provoca ceguera. Pero si solamente se lesiona una parte, por ejemplo, en este caso, si se lesiona esta parte azul, es decir, la parte temporal del ojo derecho, si se lesiona esta fibra, esta neurona, lo que dejarías de percibir sería la imagen nasal del lado izquierdo. Entonces se llama hemianopsia. Entonces, dependiendo si es total la sección o si es parcial o si es después de la decusación, eso lo vamos a ver en la semana entrante. Se llama
neurofunción y vamos a ver órganos especiales de los sentidos. Dentro de ellos vamos a ver la vía de la visión. Y ahí lo podemos explicar muy bien, Jimena. Pero sí, hay que analizar lo que pueden ser. Si el corte es aquí, la transmisión es ceguera. Pero si es acá, entonces pueden ser las mitades, ya sea temporal o nasal, las que dejen de percibirse. Se llaman hemianopsias. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver bien, no se preocupen. Aquí sigamos con la vía. Vean, una vez que decusaron el quiasma, lo que sigue ya no se llama nervio óptico, se llama tracto óptico. ¿Sí lo ven? El tracto óptico lleva y hace sinapsis en una estructura que se llama cuerpo geniculado lateral. Esta es la estructura del tálamo donde hace relevo. Entonces esta sí hace relevo talámico. ¿Sí lo ven? Entonces llega al geniculado, ya del geniculado a la corteza. ¿En qué parte de la corteza se interpretan la visión? ¿Se percibe la visión? ¿En la visual primaria? Sí, ¿dónde está? Occipital, En el parital, lóbulo temporal, occipital. frontal. Occipital. Occipital. Muy bien. Sí. Entonces ya aquí ya se llama radiación óptica, que va del tálamo a la corteza, se llama radiación óptica. Las estructuras que deben de tener en cuenta, vean cómo está aquí el mesencéfalo, cerebro medio, aquí están los núcleos rojos, por aquí sale el par craneal número 3, y la relación que guarda con el quiasma óptico, ¿de acuerdo? Entonces su interpretación en corteza serían 3 neuronas hasta este momento, y al momento que llega al geniculado, que llega al tálamo, aquí ya está la 4ª neurona. Entonces esta necesita 4 neuronas en toda la vía, hasta su integración en la corteza visual occipital, ¿de acuerdo? La región de Brodmann número 17, 18, 19, ninguna de las anteriores. Es en la 17, corteza visual primaria. La 18 y la 19 son las de interpretación, es decir, interpreta qué es lo que está viendo, qué objeto es, y los colores, es decir, es el área de interpretación. La primaria es la 17, 18 y 19 que están a un lado, son las secundarias, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Vamos a continuar. Siguiente par craneal. Bueno, aquí Tórtora les dividió en 3. Más bien les puso 3 juntos, que son 3 pares craneales motores. Recuerden que son nervios que salen o llegan al tallo y que tienen función motora, nada más que están en niveles diferentes del tallo cerebral. Vamos a empezar con el par craneal número 3. Es este que está aquí arriba, motor ocular, le llaman motor ocular común. Díganme, descríbanme en términos generales qué función tiene, qué músculos inerva. Inerva todos los músculos del ojo, excepto oblicuo superior y recto lateral. Perfecto. Entonces es músculo estriado, músculo voluntario. Nosotros podemos mover nuestros ojos para arriba, para abajo, para adentro. Función del motor ocular común. Todos los músculos, recto superior, recto inferior, recto medial, elevador del párpado, se nos olvidó, ¿verdad, Arely? Elevador del párpado son funciones de los músculos extraoculares, inervados por el motor ocular común. Muy Doctor, bien. tengo una duda. Dígame. Ese es el nervio, o sea que si se lastima causa midriasis. Sí, ahorita vamos a ver en la parte parasimpática. Bueno, es un nervio mixto, es motor, pero vamos a ver que tiene un componente parasimpático. Y vamos a ver exactamente cuál es esa función. Ahorita te la prometo en la siguiente diapositiva. Pero sí tiene que ver con esa función. Entonces sabemos que mueve el ojo, ¿de acuerdo? Lógicamente, si quieres mover el ojo, Almudena, tiene que llegar una neurona que viene de la corteza al núcleo, el tercer par craneal, al núcleo motor, ¿verdad? Entonces, la neurona que viene de la corteza
al núcleo del motor ocular común, se llama motoneurona superior o córtico nuclear, ¿verdad? De ahí nosotros decidimos mover los ojos. Y lo que vemos es el motor, este nervio que vemos que va a los músculos extraoculares, pues es la motoneurona inferior de este par craneal, ¿de acuerdo? Vamos a ver las cuestiones muy particulares, ya vimos esa parte. Sabemos que es motor, y así funciona, pues hay un núcleo motor, que es miren, este es el núcleo motor, ¿sí? Y está en el mesencéfalo, y cuando sale hacia la parte anterior del mesencéfalo, a un lado de los pedúnculos cerebrales, ¿se acuerdan? ¿Qué traen los pedúnculos cerebrales? Pues traen todas las neuronas motoras, bueno, pues se relaciona ahí, y sale sobre el núcleo rojo, es este. Ok, son las estructuras del mesencéfalo con quien se relaciona. Entonces, este músculo es motor, entonces llega una neurona de la corteza y hace sinapsis en el núcleo motor, que es la motoneurona superior, y de aquí sale la motoneurona inferior. ¿A dónde va? Pues a los músculos extraoculares, ¿está bien? Para mover el ojo. Pero este par craneal tiene un componente parasimpático que está aquí, se llama núcleo parasimpático del tercer par craneal o de Edinger-Westphal, ¿sí? Es este de aquí. ¿Cuál es la importancia de este núcleo parasimpático? Es que vean, la visión viene por esta vía, nervio óptico, que cruza en el quiasma, y antes de llegar al tálamo, la vía de la visión, una neurona sale del tracto visual y viene y estimula a un núcleo que se llama núcleo pretectal, que es este que está aquí, ¿sí? El núcleo pretectal hace sinapsis con unas pequeñas neuronas que salen de ahí y van al núcleo de Edinger-Westphal de su lado y al núcleo de Edinger-Westphal del lado contralateral. Ojo, van a los dos lados, a los dos núcleos de Edinger-Westphal, ¿sí? Es bilateral el estímulo. Entonces, del núcleo de Edinger-Westphal, que es el parasimpático, sale un nervio, una neurona, que se junta con el par craneal número 3 y llega y hace sinapsis aquí en un ganglio, se llama ganglio ciliar. Al hacer sinapsis aquí, la neurona resultante del postganglionar del ciliar se llama nervio ciliar corto, que va al músculo constrictor de la pupila. Entonces, es el reflejo pupilar, se llama reflejo fotomotor del tercer par craneal, que produce constricción de la pupila al momento en que tenemos un reflejo luminoso en la visión. Por eso la luminosidad se percibe en el óptico, pero antes de que llegue al tálamo ya la vía se desvía hacia el pretectal y a los núcleos parasimpáticos de Edinger-Westphal. Estos hacen sinapsis en el ganglio ciliar y de ahí el nervio ciliar corto al constrictor de la pupila. Por eso cuando hay un reflejo luminoso la pupila se cierra, ¿sí? Pero si nosotros le ponemos el reflejo luminoso solamente a un ojo, ¿qué pasa con la pupila del otro? ¿Se dilata? No. También se contrae, ¿no? Perfecto, se debe de contraer porque si se fijaron les dije aquí, llega al pretectal y el pretectal da neuronas a un núcleo de Edinger-Westphal y al otro lado también. Entonces, si se contrae uno, se contrae la otra, ¿sí? Entonces, el reflejo se llama fotomotor, pero cuando se lo aplican a un ojo y responde otro ojo igual, con contracción de la pupila, se llama reflejo consensual, ¿sí? Entonces, ustedes ponen el reflejo luminoso en un ojo y producen constricción de la pupila. ¿Qué debe suceder con la pupila del otro lado? Pues también se debe de contraer
debido a este efecto. Aquí esta neurona sale de un lado y sale para el otro. Le da neuronas a los dos lados, ¿de acuerdo? Por eso es bilateral el efecto. Se llama reflejo consensual. ¿Dudas? ¿No? Entonces es un par craneal mixto porque tiene función motora en los extraoculares y tiene función parasimpática a través de la constricción de la pupila. ¿Están de acuerdo? Siguiente par. Bueno, el anterior, el par craneal número 4, que es el troclear. Ese, lo único que la diferencia con este es de que inerva, pero ¿qué músculo extraocular? El músculo oblicuo superior. El oblicuo superior, muy bien. ¿Y el abducens? Recto lateral. Recto lateral. Aquí deben de tener en cuenta, par craneal número 3 nace en el mesencéfalo, el par craneal número 4 también es mesencefálico. Recuerden que ese es el pequeñito, el más pequeño de todos, y es el único que nace en la parte posterior del tallo, ¿se acuerdan? Que salía por la parte posterior. Y el abducen es considerado un protuberancial, es decir, del puente. Nace exactamente en el surco que divide el bulbo con el puente. ¿Sí se acuerdan, verdad? Cuando vimos la descripción anatómica del puente de Barolio. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Siguiente, par craneal. Aquí está nada más para que vean el troclear. Vean cómo se va hacia la parte de atrás. No nace hacia adelante como el motor. Este es el 3, el motor ocular común. Vean cómo pasa sobre el núcleo rojo y se viene y sale en la fosa interpeduncular, es decir, entre los dos pedúnculos cerebrales. Ahí sale el par craneal número 3. Eso ya lo habíamos visto. Y el 4, vean cómo se va hacia atrás. Es el único que nace posterior, en la parte posterior del tallo cerebral. Es el más pequeño y también recibe fibras córtico-nucleares. Es de la corteza, es músculo voluntario el efecto del troclear. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y este es el abducens. Nace exactamente en el sitio, en el surco que hay entre el puente y el bulbo. Ahí sale el abducens. Par craneal número 6. El efecto que tiene es motor sobre el oblicuo, sobre el músculo recto lateral, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Siguiente par craneal, número 5, trigémino. Funciones, díganme. Mixto. Es mixto. Es mixto, descríbalo. ¿Por qué es mixto? Da la sensibilidad a la cara y también es el principal en los inerva los músculos de la masticación. Ok, ¿cuáles son? Innecesario, pero es el más grande de todos los pares craneales que tenemos. Sí. El par craneal, si se acuerdan como cuando vimos la descripción de la protuberancia, el puente, cómo salía un tronco muy grande ahí en la parte anterior de la protuberancia. Pues sí, es un sensitivo, la sensibilidad de la cara. 3 ramas, la 5.1, que es la oftálmica, la 5.2, que es la maxilar, y la 5.3, que es la mandibular, ¿de acuerdo? Llevan las sensaciones de la cara hacia el núcleo, hacia los núcleos sensitivos del trigémino. Ahí les va. Son 3 ramos, pero estos ramos llevan las sensaciones y se integran en 3 grandes núcleos del trigémino. Ahorita se los muestro. Vean, los núcleos en el tallo del trigémino son 3 grandes núcleos. Hay un núcleo mesencefálico, hay un núcleo sensitivo principal y este es el mesencefálico, hay un sensitivo principal
y hay un espinal larguísimo. Vean hasta dónde baja ese núcleo, hasta la médula espinal, ¿sí? Esto es importante porque las sensaciones de temperatura y dolor, así como las sensaciones somáticas que vimos, las de temperatura y dolor, ¿dónde hacen aferencia? ¿A dónde llegan? ¿A cuál de los tres núcleos llega? Pero era algo lateral, estoy segura que es lateral. El temperatura y dolor de la cara van a llegar al espinal, ¿sí? Propiocepción consciente y tacto fino llegan a al sensitivo principal, ¿de acuerdo? Entonces, esas sensaciones que vimos que se integran al tallo, perdón, a la médula espinal y que subían por sus tractos y todo esto hasta su integración en la corteza, pues aquí son iguales, son las mismas sensaciones, nada más que son captadas por un par craneal sensitivo, que es el trigémino. Entonces, sensaciones de temperatura y dolor llegan al espinal, al núcleo sensitivo espinal, y tacto fino, propiocepción llegan al sensitivo, perdón, es aquí, el sensitivo principal. ¿No se han perdido? ¿Vamos bien? Bien. Yo un poco. A ver. ¿Estos no tienen nada que ver con las vías ascendentes y eso? No, las ascendentes son las que suben por la médula. Aquí van a subir, pero por el tallo, se van a meter al tallo. Ahí la imagen que te puse ahorita. O sea, no son las vías ascendentes, porque las vías ascendentes estábamos hablando que eran vías sensitivas, pero que subían por la médula. Aquí estas vías sensitivas se van a integrar, pero al tallo. ¿A qué nivel? Pues recuerden que es en la protuberancia, ¿no? Este núcleo está en la protuberancia. Entonces, una vez que entra a la protuberancia, ya nomás sube al diencéfalo, al mesencéfalo, hace su sinapsis en el tálamo y de ahí va a la corteza, ¿de acuerdo? Entonces, son las captación de vías sensitivas, pero de los pares craneales. Aquí es de la parte craneal de las sensaciones. ¿Qué capta? Pues capta las sensaciones de la cara, en el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y estas vías viajan y se integran en los tres núcleos que les comenté, ¿sí? En un mesencefálico, en el sensitivo especial y en el principal y en el espinal, ok. Pero tiene una función motora. Nos decía Jimena que tenía la función de los masticadores. ¿Cuáles son estos músculos? Pterigoideo, macetero y... ya se me olvidó. Estos son los temporales, Temporal. los maceteros y los dos pterigoideos, ¿verdad? Y aparte algunos otros que son tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, el vientre anterior del digástrico y miloioideo. Todos esos músculos son inervados por la parte motora. Si se fijan, cuando vemos el nervio, tiene un troncote que es el sensitivo y tiene una partecita delgadita que es el motor. Ese motor viaja junto con la rama mandibular. Entonces, lo que vemos nosotros son las tres vías aferentes, es decir, las que llevan la sensibilidad, y la parte que sale motora va en combinación con el ramo mandibular del ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Tiene alguna otra función? No, ¿verdad? Es sensitivo y un motor ahí con los especiales de la masticación. ¿Algo más que quieran comentar de este par craneal? Su parte motora, vean, recibe inervación de la corteza, pues para masticar, pues necesitamos de la corteza, es voluntario,
y llega de los dos lados de la corteza al núcleo motor, que sale junto con la rama sensitiva mandibular, ¿de acuerdo? Las otras dos son núcleos sensitivos principales y unos muy grandes espinales y mesencefálicos, pero los que se ven aquí en el tallo, en la protuberancia, que es el cuarto ventrículo, en la protuberancia que vemos que sale por la protuberancia, son estos: el núcleo motor y el sensitivo que sale a un lado, muy grandote, ¿de acuerdo? Y esos son su integración. Hay un reflejo que es el corneal, nada más para que lo tengan en cuenta. Tiene una rama, ¿se acuerdan que es la oftálmica? Da sensibilidad a la córnea, pero esto es un reflejo. Tocan la córnea, la sensación va por la rama oftálmica, llega al tallo, la protuberancia, y llega a su núcleo. ¿Se acuerdan que es el núcleo sensitivo? Sin subir a la corteza cerebral para su integración, da una sinapsis con una pequeña neurona y viene y hace sinapsis con el músculo, perdón, con el núcleo motor del facial, que provoca la contracción del músculo orbicular del párpado. ¿Qué significa? Que es un reflejo combinado entre el trigémino y el facial sin llegar a la corteza, es decir, tocamos la córnea y en automático cerramos el párpado, ¿verdad? Cuando nos tocan la córnea cerramos el párpado. Eso es un reflejo, se llama reflejo corneal, y se ve involucrada la rama oftálmica del trigémino y tenemos la contracción del músculo orbicular por el facial. Bien, el siguiente es el facial, que es el par craneal número 7. Función, rápidamente, díganmelo. Es mixto, es tanto sensitivo como motor. Tiene función, por ejemplo, sensitiva en los primeros 2/3 de la lengua, por ejemplo, la temperatura, cuando dices, me la quemé pues, por tomarme un café, pues ahí interviene el facial. Igual para las gesticulaciones de la cara. Ok, yo ahí les preguntaría, cuando tú te muerdes la lengua o te quemas la lengua con el café, ¿qué par craneal es el que recoge la sensibilidad? No es el facial. ¿No? Perfecto, es el trigémino. Porque si nos confundimos, la parte sensitiva del facial es captar los sabores del tercio anterior de la lengua. Pero la sensibilidad, o sea, el dolor de la lengua por mordértela o por quemarte, es un reflejo, es un estímulo doloroso que capta mira, la rama mandibular del trigémino. La inerva, te muerde la lengua y la transmisión dolorosa de la mordedura de la lengua va por el ramo mandibular, llegando al nervio espinal, al núcleo espinal del trigémino. Entonces, la mordedura o la quemadura, Samuel, es de transmisión trigémino, ¿de acuerdo? Ok, es que, bueno, yo decía eso porque aquí tengo subrayado que transmite las sensaciones de tacto, dolor y temperatura en el facial. Esos son trigeminales. Tacto, dolor. Es raro porque el facial aquí venía eso así. ¿Es tórtora? Sí. El facial lo que hace es las papilas gustativas, es así. Entonces, las sensaciones de dolor de la lengua son de lingual, que son dependencia, la capta, esas sensaciones de dolor la capta la parte mandibular, el 5-3, digámoslo así, del trigémino, ¿sí? Este lleva las sensaciones de las papilas gustativas del tercio anterior. Y encargado de la función motora, bien nos decías, de todos los músculos de la expresión facial. ¿Tiene algún otro efecto? Sí.
tiene un efecto El lagrimeo. relacionado con la actividad parasimpática. Dígame, Edna. También tenía que ver, o sea, con la parte del lagrimeo y lo de la salivación, ¿no? Perfecto. Entonces, esa es función parasimpática. Entonces, es motor por los músculos de la gesticulación o expresión facial. Sensitivo por la captación de las sensaciones de las papilas gustativas del tercio anterior de la lengua. Y es parasimpático porque una de las funciones, ahorita vemos dónde están sus núcleos, la parte parasimpática inerva las glándulas salivales a partir del núcleo salivatorio superior y las lagrimales, ¿verdad? Y las nasales, lagrimales y nasales, así como las salivales, función parasimpática. Vean dónde están los núcleos. Este es el motor. Se va por atrás del abducen. ¿Se acuerdan que aquí está el abducen? Lo rodea y luego sale hacia la parte anterior. Y aquí a un lado está su núcleo parasimpático, es decir, aquí este se llama núcleo salivatorio y lagrimal superior. Y salen juntos, pero este va a las glándulas salivales, no a todas. ¿A cuáles, Edna? La verdad no me acuerdo. Sublinguales, submandibulares. ¿Por qué? Porque la parótida es inervación del glosofaringeo. También es una salival, pero es inervación del glosofaringeo. Entonces hay que distinguirlas. La función parasimpática de este es las sublinguales, ¿de acuerdo? Y viene del tracto del núcleo salivatorio. Si lo ven, núcleo salivatorio, pero es el superior, porque en el núcleo salivatorio inferior sale la parte parasimpática del glosofaringeo. Entonces, comparten, llegan las sensaciones aferentes del gusto, el tercio anterior de la lengua, junto con las del glosofaringeo y llegan al núcleo solitario, al tracto solitario. Nada más que uno llega a la parte superior del solitario, que es el facial, y el glosofaringeo llega al núcleo solitario en su parte inferior. Los dos dan respuesta de salivación, el glosofaringeo y el facial, pero el facial es a través del núcleo salivatorio superior y el glosofaringeo del núcleo salivatorio inferior. El glosofaringeo va a la parótida, a salivar la parótida, y el facial, a través del núcleo salivatorio superior, va a las sublinguales, ¿de acuerdo? Y ahí ya tienen toda la vía. Entonces tienen efecto motor a los músculos de la expresión y el parasimpático va hacia la salivación y el lagrimeo, que tiene que ver, si se fijan de dónde les llega la aferencia, viene del hipotálamo, vean acá arriba, llega e inerva ese lagrimal. ¿Por qué es importante que el hipotálamo controle el lagrimal del facial? Pues porque está relacionado. Sí. ¿Con? No sé. Con emociones. Por eso cuando lloramos, el hecho que si hay una emoción y lloramos, pues el lagrimeo no es voluntario, es controlado por una sensación hipotálamica, ¿de acuerdo? Excelente, entonces ya vimos eso. ¿Qué nos hace falta del facial? Es motor, es sensitivo, o eso no motor. Pero yo tengo una duda de eso de motor. ¿Por qué? Porque decía músculos del cuero cabelludo. Yo no los puedo mover. Sí, claro, pues, o sea, se puede desplazar. Como cuando subes la frente, ¿no? Sí, esos son los músculos de la expresión facial, es la parte motora, la parte sensitiva, la gustativa de la lengua, y la parte parasimpática, salivación y lagrimeo, ¿de acuerdo? Este es el vestíbulo, a ver, déjenme ver, 1058. Bueno, vamos a dejar los últimos, el 8, 9, 10, 11 y 12 para el viernes, y dejamos pendiente el cierre de la sesión del caso problema o de la situación problema.
avanzamos en esta parte y ya después lo reprogramamos, no se preocupen. Terminamos con pares craneales para continuar con lo que nos hace falta. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos avanzando, no se preocupen porque cuando veamos la parte motora, pues ya tenemos la mayoría de las vías conocidas, entonces simplemente vamos a retroalimentar rápido. Cuando veamos sensaciones somáticas, pues ya lo tenemos casi todo. Cuando veamos sentidos especiales, pues ya vamos a tener el óptico, vamos a tener el vestíbulo coclear, vamos a tener el facial para el gusto y el olfato, entonces ya lo tenemos casi todo dominado, ya nomás es cuestión de retroalimentar. Entonces vamos bien en tiempo, culminamos con los objetivos que están planteados el viernes y dejamos la sesión de cierre de la situación problema. Si quieren la dejamos pendiente y la cerramos la semana entrante. ¿Están de acuerdo? Díganme. ¿De acuerdo o quieren cerrar la situación problema ya de una vez? No, sí. No, gracias. ¿Continuamos? Y, o sea, hasta la otra semana. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces continuamos con lo que sigue de los objetivos. Tienen ahorita clase, ya son las 11 de la mañana. Entonces continuamos con pares craneales el viernes. ¿De acuerdo? Líquido cefalorraquídeo e irrigación del encéfalo. Dígame. Después de pares craneales y líquido cefalorraquídeo e irrigación, ¿vemos ya sistema somestésico general? Sí. Okay. Somestésico general, motor general y sentidos especiales. Sería ya neurofunción. Eso es lo que vamos a hacer en la semana. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ok, gracias a ustedes. Sí, dígame. Y de los lo del sistema sensitivo. Somatosensitivo, sí. Somatosensitivo. También es de los receptores, ¿no? De su estructura, localización, tipo de estímulo. Sí, de acuerdo. De ¿Sí? cada estímulo van a ustedes, más bien de cada tipo de receptor, pues el estímulo es diferente. O sea, terminaciones nerviosas para dolor, presión con algún Meissner o Pacini, etcétera. Entonces sí hay que estudiarlos. Ok. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos tranquilos y en orden. Cualquier cosa me lo hacen saber vía correo si quieren. ¿Está bien? Si no, nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. A ti, Ana Paula. Hasta luego.